que Jonás fue un profeta de Dios, no fue nomás una persona que fue parte del pueblo de Dios. Si hubiera habido iglesia en aquel tiempo, no era nomás un miembro de la iglesia, él era un tremendo líder, era un profeta. Mis respetos para los profetas del Antiguo Testamento. No eran personas ordinarias. Dios hablaba por medio de los profetas, pero en esta ocasión Dios habla no por medio de un profeta. Dios habla a un profeta y le dice: quiero hablar por medio de ti. Ve a una ciudad que se llama Nínive. Está en pecado esta ciudad, y dile que de aquí a 40 días, si Nínive no se arrepiente de sus pecados, la voy a destruir. Lo que pasa es que si nosotros no destruimos el pecado que nos asedia, que nos rodea, que toca la puerta de nosotros, porque no porque seamos cristianos quiere decir que no se va a presentar el pecado a nosotros. Se presenta a los que son cristianos y a los que no son cristianos. Y si nosotros no tomamos la decisión de destruir el pecado, de pisotear al pecado, de echarlo fuera de nuestras vidas, porque en veces somos engañados y es que todos lo practican. Donde yo trabajo todos lo practican, el pecado, las malas palabras, andar ahí viendo a mujeres, deseándolas, codiciándolas, la fornicación, o sea, sexo sin estar casados, el robar, todos lo hacen, el echar mentiras. Lamentablemente son cosas que en veces son parte de la vida diaria de muchas personas, y podemos ser engañados en pensar: todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Eso que se hace, que quebra la ley de Dios, se llama pecado. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Es muerte. No va a traer bendición, no va a traer una felicidad permanente. El pecado va a traer destrucción. ¿Cuántos hogares se han destruido por el pecado? Porque la mujer abrió el corazón al pecado y empezó a poner sus ojos sobre otro hombre, o viceversa. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas familias destruidas? Y ves, Dios le dice a Jonás: habla a esa ciudad de Nínive y diles: de aquí a 40 días voy a destruir esta ciudad, si no se arrepienten de sus pecados. Y eso es la verdad. Digo, el pecado, si nosotros no lo destruimos, nos va a destruir a nosotros. Y ahí a ellos los iba a destruir si no destruían el pecado. Jonás tenía el mensaje que tú tienes, un mensaje glorioso, solamente que él no traía el mensaje de Jesucristo, pero él traía el mensaje de que arrepiéntanse y Dios les va a perdonar. Bueno, nosotros traemos ese mensaje también, nomás que ahora esa salvación viene por medio de Jesucristo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Arrepentirnos y creer en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Ay, traigo un mensaje glorioso que puede salvar a esta gente, me voy a apresurar a ir a dar este mensaje a Nínive. No, Jonás se rebela y en vez de irse a Nínive, se va en dirección opuesta a una ciudad que se llamaba Tarsis, y se sube a un barco, y por desobedecer a Dios, lo vuelvo a repetir, por desobedecer a Dios. Ojo, hijos, mujeres, varones, matrimonios, por desobedecer a Dios acarrió sobre sí una maldición. Tú no quieres una maldición sobre tu vida, no quieres una maldición sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Pues desobedece a Dios, y es lo que vas a acarrear, una maldición para tu vida.
Y en vez de pensamos, es que ya conozco la Biblia, es que ya me he arrepentido, es que voy a la iglesia, es que incluso doy diezmos al Señor. Jonás era profeta. Profeta, escuchaba la voz de Dios como tú no la escuchas. Era una persona seleccionada, escogida por Dios para ser profeta. No cualquiera era profeta. Y desobedece a Dios. Y no porque, pues es profeta, no va a venir nada más mal sobre él. Sí, vino una maldición sobre él. Y Dios permitió que se desatara una tremenda tormenta en ese mar donde iba Jonás, huyendo. ¿Cuánta gente hoy huye de Dios? Ven, vamos, te invito a la casa de Dios. Ay, no. Entrégale tu vida a Cristo. Ay, no. Y la gente, en vez de acercarse en veces a un familiares, tú los quieres atraer y más bien se van más lejos. Huyen más lejos, se te esconden. Pero no solo los que están afuera. También hay gente cristiana como Jonás, que han conocido a Dios, que han temido a Dios y ¡pum! Corazón duro, cabeza dura, desobediencia y huyen. Saben bien que tienen que acercarse a Dios, saben bien que tienen que buscar de Dios y huyen. Solamente cuando ya viene un problemazo, pues ahí se acercan a Dios. Y qué bueno que se acerquen. Pero te doy un consejo: después de que se te arregle tu problema, no te vuelvas otra vez atrás. Permanece con Cristo hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Sé sabio y no dejes a Cristo por nada. Y se desata una gran tormenta. Y yo no puedo explicar todas las cosas, pero los que iban en ese barco echaron suertes. Qué curioso. Suertes. No sé cómo sería, si eran como dados o no sé. A ver sobre quién caía esa suerte. Y sobre quien cayera era la persona que había acarreado para ellos esa tormenta, esa maldición. ¿Y a qué no sabe sobre quién cayó? Sobre el desobediente, sobre el rebelde, sobre el profeta. Sobre Jonás cayó esa suerte. Y van y lo despiertan porque él se fue a dormir, mientras todos andaban batallando en medio de la tormenta para salvar el barco y salvar sus vidas. El que había causado la tormenta se fue a dormir, estaba despreocupado. Es lo más triste, que un esposo provoque una tormenta en su familia y ande despreocupado, como si nada. O una mujer provoque una tormenta y ande como si nada la mujer. Ni calor le da ni para arrepentirse, ni para reconocer que hizo un gran pecado, o para buscar de Dios. Y así estaba Jonás. ¿Y qué es lo que hacen? Oye, Jonás, tú eres el que has acarreado esta maldición para nosotros. Sí, dice, es que yo sirvo a Jehová. ¿Qué iba a servir a Dios? Andaba huyendo de Dios. Es que yo sirvo a Jehová. Pero por mi desobediencia pues pasa esto. Pues lo agarraron y él mismo dijo, échenme del barco. Y lo agarraron y lo echaron del barco y ¡pum! Bien suave. Todo se quedó quieto. Echaron fuera a estas personas que no conocían a Dios, al que supuestamente lo conocía, que había sido rebelde y les había acarreado esta gran tormenta. Parece que estoy hablando con un montón de niños. Vienes tan así como niños. Qué bueno. Gracias, muy buenos alumnos tenemos aquí. Pero cuando ¡pum! Avientan a Jonás al agua, Dios había preparado un gran pez. Y ese pez abrió la boca y ¡pum! Se tragó a Jonás. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado. No se ha acabado. Porque alguien dijera, ya se acabó el cuento. No se acabó este cuento. Hermano, ni cuento, es una historia verídica. Y Jonás entró dentro del vientre de ese pez. Y decía una persona, yo no creo en lo que dice la Biblia. ¿Por qué no crees? Porque ahí dice que un gran pez, y decía, una ballena se tragó a Jonás. Y las ballenas no tienen capacidad para tragarse una persona así, que tienen nomás unos orificios pequeños para pescados. Yo no sé.
Decía esta persona, no puede haberse tragado a Jonás. Bueno, para empezar no dice que era una ballena, dice que era un gran pez. Y le dijo esta persona, pues yo sí creo la Biblia, y si la Biblia dice que el gran pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Es más, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, también lo creyera, porque lo que dice la Biblia manda. ¿Cuánto dicen amén? Pero en esta ocasión, amén, gloria a Dios, dice que fue el gran pez el que se lo tragó. Y ahí estuvo Jonás dentro del vientre de ese pez. Y yo creo ha de haber pensado, ¿qué hice? ¿Qué provoqué? ¡Ay, Jonás! ¿Cómo eres duro? Debes de saber, tú ya sabes mejor, pero eres necio, eres rebelde, eres terco. Muchos cristianos se han dicho eso. Cuando el pastor les da una llamadita de atención y, hombre, se los traga un pez, se van en un pez, se desaparecen. Ay, ¿por qué tengo que ser así? En vez de aceptar que hice mal y aceptar la corrección. La cosa es que Jonás, estando dentro de ese gran pez, hizo 7 cosas. Aquí son 8 dedos, ahí está. 7 cosas. Hizo 7 cosas muy importantes que le ayudaron a salir de ese problema. Ahora, ¿quién aquí no se ha metido en problemas? Pues el mensaje del día de hoy le titulo 7 cosas sabias para hacer en medio del problema. Porque Jonás se metió en un gran problema. Y le dieron resultado estas 7 cosas que él hizo. Y si tú ahorita, o usted que me ve por televisión, o quienes me escuchan ahí en el Cerezo, ahí en la cárcel, o en un centro de rehabilitación, si usted se ha metido en un problema muy grande, aprenda de Jonás. Porque en medio de ese gran problema hizo 7 cosas muy interesantes que le ayudaron a que se le resolviera su problema. Lo primero que hizo, bueno, empezó orando, dice, entonces Jonás oró entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, dice el verso 1, desde el vientre del pez. Pero aquí están las 7 cosas que él hizo. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es lo primero. Invoqué en mi angustia. Angustia es una aflicción. Invoqué en mi angustia a Dios y él me oyó. Cuando tú te metes en un problema grande, Dios quiere escuchar de ti. No quiere que en medio de mi angustia me fui de Dios. En medio de mi angustia me enojé con Dios. En medio de mi problema invoqué a Dios y él me escuchó. ¿Sabes lo que hizo Jonás? Algo que todos debemos de hacer en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Él permitió que ese problema lo acercara a Dios. No sé si lo captan. Cuando tú tengas un problema, aunque tú lo has provocado, que ese problema te haga acercarte a Dios para que él te ayude. Invoqué en mi angustia, no me olvidé de Dios, a Jehová y él me oyó. Y si escuchó a Jonás para ayudarle, te va a escuchar a ti si tú te acercas a Dios en medio de tu problema. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Segunda cosa, verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahora él dijo, desechado soy, Señor, por lo que yo hice me estás desechando. Pero él dice, mas aún veré tu casa, tu santo templo, tu santuario, tu casa de oración. En medio del problema, una de las peores cosas que puedes hacer es dejar de venir a la casa de Dios.
Una de las peores cosas que puedes hacer es olvidarte de la casa de Dios, porque aquí hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Aquí hay palabra para ti. Hay hermandad que está aquí para levantarte, para ayudarte. Usted que está en Guadalajara, en México, en Celaya, en Toluca, donde esté, busque una casa de Dios. Soy desechado delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Señor, no me voy a olvidar de tu casa. Este problema me va a hacer acercarte a ti y acercarme a tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Acercarme a ti y acercarme a tu casa. Y es lo peor que uno puede hacer. Ay, ¿por qué no ha ido a la iglesia, a la casa? Ay, hermano, tengo tantos problemas. Aleluya, gloria a Dios. En medio de tus problemas es cuando más necesitas acudir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Tercer cosa. Entonces, alguien provoca un problema. Bueno, como hizo Jonás, invoca a Dios. Segunda cosa, acuérdate de la casa de Dios. No te olvides de la casa de Dios. Tercer cosa, verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Ves? Porque cuando el hombre tiene problemas, se acuerda de todo mundo. La gente que no conoce a Dios, se acuerda del curandero, del psíquico, de la bruja. Se acuerda de la comadre. A ver, comadre, ayúdeme, verá en qué problema me metí. Compadre, ayúdeme. Y en veces son cosas buenas. Hay gente que conoce a Dios y que no conoce a Dios, que en medio del problema se acuerdan del médico. Gloria a Dios. Jesús dijo: no es el sano el que necesita médico, sino el enfermo. Se acuerda uno de Dios. Y a final de cuentas, cuando ya gastaste el dinero, cuando el médico te dice: lo siento, yo no le entiendo a esto, ya no hay nada que pueda hacer por usted, entonces dicen: pues me voy a acordar ahora sí de Dios, de Diosito. No, que sea primero Dios para que te evites otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de este problema dicen: me acordé de Jehová, me acordé de Dios. Pueblo, usted que ve por televisión, en medio de su problema, no deje a Dios para lo último. Pueblo de Dios, seamos maduros. En medio de tu problema, primero que sea Dios. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Gloria a Dios. Tenga cuidado en sus decisiones, porque cuando uno tiene problemas, mis amados hermanos, puede tomar las peores decisiones. Tenga mucho cuidado con sus decisiones. Y aquí hay 7 cosas sabias que decidió Jonás hacer. Continuamos. Dice de esta manera. Número 4, verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando tú tengas un problema, no te vuelvas a los vicios. Hay gente que hay una ruptura en el hogar, en el matrimonio, y se van a ahogar su pena a una cantina. Se van a ahogar la pena en drogas, en mujeres, en hombres. Dice aquí Jonás: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Quiere decir que en medio de tu problema hay misericordia de Dios para ti, porque es un Dios de misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso no has sido consumido, ni yo he sido consumido. Pero en medio del problema te vas a la bebida alcohólica, te vas a las drogas, te vas a la perdición. Estás abandonando sus misericordias. No las abandones, porque son nuevas cada mañana y son buenas para levantarte y para perdonarte. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Quinta cosa, verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Tal vez, oh Dios, no te di alabanza.
Mientras me bendecías, me olvidé de ti. Mientras todo estaba bien, no te correspondí, oh Dios, y me diste una comisión y fui rebelde. Pero ahora que estoy en este pez, con voz de alabanza ofreceré sacrificios a ti de alabanza, de júbilo. Y quiero decirte, si estás adentro de un pez y no hay ni oxígeno y huele bien feo y está todo oscuro y todo lo que tocas es, toca para acá y luego la lengua te hace para arriba y para abajo, así, y luego vienen las ramas del mar y se te envuelven. Alabar a Dios en medio de una circunstancia así es peor que alabar a Dios en una cárcel o tal vez en un hospital. Y a eso se le puede llamar sacrificio de alabanza, porque no es fácil. En medio de tu problema no vas a sentir alabar a Dios, porque no es fácil. Ofrece sacrificio de alabanza, porque la alabanza a Dios hace que su presencia descienda. ¿Cuántos dicen amén? Y alaban a Jehová de los ejércitos. Ofreceré sacrificios de alabanza. Cosas buenas que podemos hacer en medio del problema. Este mensaje es bíblico. Este mensaje es práctico. Y todos aquí en veces nos metemos en problemas y son cosas que nos dan resultado. No es un sermón más. Son cosas, apúntalas, que te ayudarán a salir de un gran problema o un problema menor, porque a Jonás le dieron resultado. Número 6. Dice el verso 9, la segunda parte: pagaré, aleluya, lo que prometí. ¿Qué entiendes con esto? Que Jonás había prometido a Dios y no había cumplido. Y en medio del problema se acordó: ay, Señor, te he quedado mal. ¿Qué prometería Jonás? Yo no sé. Pero ahí dice: Señor, en medio de este gran pez, de este gran problema, me estoy acordando que te prometí cosas y no las cumplí. ¿Qué has prometido a Dios que no has cumplido? ¿Cuántas personas han venido a una iglesia? Pastor, ore por nosotros, nuestro matrimonio está al borde del divorcio, de la destrucción. Se ha orado y Dios ha respondido. Y han hecho promesa que Dios nos responda y vamos a estar juntos caminando con Cristo. Y se van a caminar por donde quiera menos con Cristo después de que el Señor lo restaura. Pastor, ora por mi hijo, mira cómo está. Y una vez se lo prometí a Dios y no cumplí, pero ahora sí, yo prometo que le voy a cumplir. ¿Cuántas veces Dios levanta y sana? Dios da el milagro y ¡zoom! Ojos que te vieron ir. Casi que nos dan ganas de cantar: ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos verdes o no sé de qué color, que me pidieron oración por su niño y no volvieron? Desfiguré la canción para que no se oiga tan fea, que no se diga: ay, qué mundano anda el pastor. ¿Qué has prometido a Dios? Dame un trabajo, Señor. Me acuerdo una vez una muchacha que me dijo eso: pastor, ore por mí porque quiero un trabajo para darle mis diezmos al Señor. Pues ni la muchacha volvió, le dio un trabajo al Señor, ni la muchacha ni los diezmos volvieron. ¿Qué has prometido a Dios? Señor, libérame de este problema y ahora sí te vamos a servir en la iglesia. Y estás aquí o estás allá porque Dios te liberó de ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Dan gloria al Señor. Pero mucha gente no vuelve, no volvió. Hay quienes me están viendo ahorita y escuchando y dicen: sí es cierto, pastor, están haciendo así. Sí es cierto.
Porque prometimos algo a Dios y no se lo cumplimos. Ahora, yo no estoy hablando de prometer algo a la Santa Muerte. Olvídate, si le prometiste algo a la Santa Muerte, olvídate. La Santa Muerte no es Dios. Yo estoy hablando de Dios, Jehová, el Creador. No estoy hablando de que le prometiste algo a una persona. No. Estoy hablando de a Dios, a Jesucristo. ¿Qué le has prometido? Olvídate de lo demás. Bueno, no totalmente. Porque si el marido le prometió ser fiel hasta la muerte, pues cumpla, póngase las pilas y cumpla. Pero yo estoy hablando de, en veces hacemos una promesa, ¿verdad? A alguien que no es Dios y, ay, salva mi matrimonio y yo te voy a servir y esto y aquello. No, yo estoy hablando a Dios, el Creador. Estoy hablando de Jesús, nuestro Salvador. Porque Jonás dijo, pagaré lo que prometí. Hablando de Dios, hablando de Jesús, ¿qué has prometido? ¿Qué le has prometido a Él? Le hablo a la gente que escucha por radio, a los que ven por internet, televisión. ¿Hay algo que le has prometido a Dios y no le has cumplido? Pues aquí Jonás tuvo que entrar a un problema muy grande para tomar la decisión, voy a cumplir a Dios. Y tal vez viene un gran pez, un grandote, para tragarte, porque no le has cumplido a Dios. Y antes de que te trague ese pez, dile, Señor, aquí estoy, papá. Cumpliré lo que prometí. Y cúmplele al Señor y Él te va a bendecir. Y para cerrar, número 7, el verso 9, la tercera parte, dice, la salvación es de Jehová. Él reconocía que necesitaba él ser salvado, necesitaba un milagro, necesitaba ser salvo de ese pez. Y él reconoció que la salvación viene de Jehová, del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios de la Biblia, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, porque cierro, ¿y tú? ¿De qué necesitas ser salvo? ¿De qué? ¿Te está persiguiendo algo que se llama pornografía? ¿Te está persiguiendo algo que se llama fornicación? ¿Algo que se llama infidelidad? Algo, escúchame, algo que se llama frialdad espiritual te está persiguiendo y te está alcanzando, y has perdido ese primer amor, has perdido ese gozo que tenías. ¿De qué te necesita salvar Dios? Jonás reconoció, la salvación viene de Jehová. En otras palabras, ya no le busques por otro lado. ¿O escucharon amén? Ya no le busques por otro lado, porque la salvación viene del Creador del universo, Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, por favor. Músicos, vamos a romper la rutina el día de hoy. Cristo te ama. Cristo hoy yo quiero hablar a tu vida. Qué bueno, ¿verdad? Recibe la palabra de Dios. Yo no sé si estás en un gran problema del tamaño de un pez. Ese pez se puede llamar cárcel, se puede llamar adicción a una droga, se puede llamar alcoholismo, se puede llamar un espíritu de desenfreno en el pecado, se puede llamar un temperamento incontrolable. ¿De qué necesitas ser salvo tú? Jonás tuvo
un problema muy grande. Y ese gran pez se lo tragó. Hizo 7 cosas sabias que le ayudaron a salir. Porque al final dice, y Dios mandó a ese pez que lo vomitara. Y Dios tiene cuidado. No lo vomitó en el mar para que se ahogara. Lo vomitó por allá en Nínive para que cumpliera a lo que Dios le había llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? El día de hoy, rinde tu vida a Jesús. Recuerda estos 7 principios y practícalos. Y así como Jonás fue salvo, tú serás salvo. Pero yo quiero decirle a la gente que está viendo por televisión, escuchando por radio, que el problema más grande es morir sin Cristo. Morir e irte al infierno. Ese es el problema más grave que uno pueda tener. Hoy dale tu vida a Jesús. Dile, te acepto como mi Salvador y perdóname, Señor, y ahora sí voy a cumplir lo que prometí. Ahora sí, Señor, me voy a acordar de ti. Voy a ir a tu casa y voy a buscar de ti. Y tú me vas a ayudar. Y yo te aseguro, Él te va a ayudar. ¿Cuánto dicen amén y alaban al Señor?